Es un pueblo de 4.800 habitantes. Aquí no hay asesinatos. La historia era terrible. Un niño de 10 años, asesinado por un intruso enmascarado. Vino la policía y nos dijo que Joel estaba muerto. La policía desarrolla su propia teoría. Fue una escena montada. No hubo ningún intruso. Y llegaron a una conclusión escalofriante. Una madre que mata a su propio hijo. Increíble, pero todas las pruebas apuntaban a Julie. Una madre acusada de matar a su propio hijo. Yo no lo hice. ¿Por qué una madre dañaría a su hijo? Caso criminal. Hoy veremos un caso criminal en la pequeña ciudad de Lawrenceville, Illinois, donde el grito desgarrador de un niño en el medio de la noche daría lugar a un descubrimiento aterrador y desataría una increíble cadena de acontecimientos en un viaje largo y retorcido para encontrar justicia. 13 de octubre de 1997. Una madre soltera de 28 años, Julie Ray, se despierta sobresaltada de un sueño profundo. Oí un grito fuerte y parecía que venía de afuera. Julie inmediatamente piensa en su hijo de 10 años, Joel, cuya habitación estaba al final del pasillo. Me di cuenta de que quizás no venía de afuera. Me levanté de la cama, corrí hasta su cuarto y miré hacia la cama. No estaba. Grité, «Joel». En lugar de recibir una respuesta de su hijo, Julie dice que una figura oscura saltó de repente de la oscuridad, la tiró al suelo y huyó. Ella fue tras la sombra. Corrí tras él enseguida y tuvimos una especie de lucha. Yo intentaba retenerlo y él quería escapar. Todo pasó muy rápido. Un pensamiento aterrador pasó por la mente de Julie, quien creyó que Joel había sido secuestrado y que el intruso era el responsable. Ella dice que tomó al intruso de la pierna, desesperada por detenerlo. Era delgado pero fuerte, y arrastró a Julie por el pasillo hasta que logró liberarse y corrió hacia la puerta de atrás. Julie se levantó y corrió tras él. Llegamos a la puerta trasera y no podía abrirla. Estaba atrapada. Las puertas traseras, las puertas con tela metálica, se suelen atascar. La rompió con el codo y recuerdo que pensé, vaya, qué peligro, porque era de vidrio. Es increíble la cantidad de cosas que pueden pasar por tu cabeza. Aparentemente atrapado en la casa, el intruso rompió el vidrio de la puerta y salió al pasillo trasero. Una vez más, Julie corrió tras él. Lo siguiente que recuerdo es que estábamos en el patio trasero forcejeando. A esta altura pensaba, no puede ser. Joel no está. Él no estaba en su cama. Y ese era el único lugar en donde podía estar. Supuse que lo habían secuestrado. Así que me aferré a esta persona lo más fuerte que pude. Julie había sido una estrella del atletismo en la escuela y todavía estaba en muy buena forma, pero su agresor se estaba llevando lo mejor de ella. Ella dice que le golpeó la cabeza contra el suelo. Pensé, esta persona me va a matar. Y luego se detuvo. El agresor de Julie llevaba una máscara que le cubría el rostro, pero al escapar hacia el bosque, se la quitó. Yo pude verle la cara apenas bajó la luz. Y pensé, ok, no puedo atraparlo. Y obviamente no soy lo suficientemente fuerte como para detenerlo, así que debo buscar ayuda. Julie corrió a la casa de su vecino más cercano y golpeó la puerta, gritando que habían secuestrado a Joel. El vecino llamó a emergencias y en pocos minutos llegó el ayudante del sheriff de Lawrence. Ella le dice a la policía que cree que Joel ha sido secuestrado, que debe haber habido 2 personas y que ella estaba siguiendo al segundo.
Mientras Julie estaba con su vecino, el oficial fue a la casa de Julie a investigar, pero no pudo entrar por la puerta principal porque estaba cerrada. Dio la vuelta y entró por la puerta con el vidrio roto. En el pasillo, descubrió algo alarmante: un cuchillo con sangre. Luego fue a la habitación de Joel. Cuando encendió la luz, entró y se encontró con un espectáculo horripilante. En el suelo, entre la cama y la pared, estaba Joel Kirkpatrick, de 10 años. Es una escena sangrienta. Joel fue apuñalado 10 veces y tiene un corte en la zona del pecho. Hay manchas de sangre por toda la habitación y por toda la cama. El oficial creyó sentir algo de pulso, pero para el momento en que llegó la ambulancia, ya no lo sintió. La policía vino y nos dijo que Joel estaba muerto. El único hijo de Julie, la luz de su vida, estaba muerto. Joel era excepcional, maravilloso. Era solo alegría. Todo el mundo lo quería. Era perspicaz. Su coeficiente intelectual estaba por las nubes. Pero no se aislaba ni tenía dificultad para sociabilizar por ser tan inteligente, sino que también tenía inteligencia emocional. Era muy sociable y atento con la gente. Tenía mucha personalidad. La policía ahora debía averiguar quién querría matar a un niño inocente y por qué. Y se dirigieron a su único testigo, Julie Ray. Para ese entonces, la habían llevado al hospital por las lesiones que sufrió mientras luchó contra su agresor. Ella misma sufrió varias lesiones. Cuando él le golpeó la cabeza contra el suelo en el patio trasero, tenía una contusión importante sobre su ojo. Tenía rasguños en el hombro y en la espalda, y heridas punzantes en los pies. También tenía quemaduras de alfombra en las rodillas. Julie les relató los hechos a los investigadores. Luego les dio una descripción detallada del agresor. Y un dibujante de la policía hizo un boceto. Desarrollaron un boceto del sospechoso para difundir en los medios de comunicación. Era una gran noticia en la zona. Ella describió a un chico de entre 14 y 17 años. Definitivamente era un niño de contextura delgada. La descripción de un adolescente de contextura delgada no coincidía con la terrible violencia cometida en la habitación de Joel. Pero el intruso oculto ahora era el foco de una intensa búsqueda. ¿Sería la policía capaz de rastrearlo? Mientras tanto, las noticias sobre lo sucedido se difundieron rápidamente. Lawrenceville, Illinois, nunca había sido el escenario de un crimen tan horrible. Era lo único de lo que se hablaba. Este debía ser el primer asesinato en la memoria de muchos de los que vivían ahí, en especial uno como este. En general, los asesinatos se resuelven fácilmente. El marido se enoja con la mujer. Son fáciles de descifrar. Lawrenceville no tenía problemas con bandas violentas. Es un pueblo de 4.800 habitantes. Aquí no hay asesinatos. En el pueblo empezaron a circular rumores sobre quién podría ser el asesino. Alguien incluso se jactó de haber cometido el crimen. Hubo un adolescente que se jactaba y afirmaba que estaba en una fiesta con un grupo de chicos y que en medio de la noche fueron y lo hicieron. Los investigadores cuestionan al adolescente y sus amigos. Resultó que nunca estuvo cerca de la casa de Julie. La policía desestimó la versión. Entrevistaron a tantas personas como pudieron y resultó que él lo había inventado. Una de las muchas llamadas que la policía recibió fue la de Alan Berkshire,
quien les dijo a los investigadores que el día anterior al asesinato de Joel, él había tenido una discusión en una cafetería con alguien que no era del pueblo. Este vagabundo entró y dijo, te aseguro que me tienes que tener miedo. Y Alan Berkshire dijo que se levantó y le dijo, no te tengo miedo. Y esta persona le dijo con un tono espantoso, tal vez deberías. Tal vez todos deberían tenerme miedo. El comportamiento del desconocido parecía siniestro y sospechoso. Pero cuando Berkshire describió al hombre como alguien de unos 30 años, el perfil no parecía coincidir con el del sospechoso que la policía estaba buscando. La testigo del intruso era Julie Ray, quien lo describió como un muchacho joven. Eso no se ajusta a la descripción que Alan Berkshire había dado. Al no coincidir con la descripción de Julie, y por no poder rastrear al desconocido de la cafetería en Illinois, la policía siguió una pista que vino de la misma Julie Ray. Ella dijo, deberían investigar a Len, que era su exmarido, el padre de Joel. Vive a unos 70 u 80 kilómetros en un pueblo llamado Charleston, Illinois. Después de que su matrimonio terminara, Julie y su exmarido Len tuvieron una larga y amarga lucha por la custodia de Joel. Creo que cualquier batalla por una custodia es muy dura. Y creo que si se tienen dos padres buenos y sabios, dirán, bueno, tú tienes la custodia. Transitaremos esto con amor y de la mejor forma posible. Y si esa hubiera sido la situación, creo que las cosas habrían ido muy bien. Pero las cosas no estaban bien. Y por momentos, Julie dice que la pelea con su exmarido se volvió muy dura. Cuando un hombre te dice, no se trata de lo que es mejor para Joel, se trata de lo que yo quiero y de lo que es mejor para mí, debes pelear por tu hijo de todas las formas legales. La policía descubrió que, pocos meses antes del asesinato, a Len se le concedió la custodia residencial, lo que significa que Joel viviría con él la mayor parte del tiempo. Len se había vuelto a casar, y el juez consideró que Julie, que estaba sola y estudiaba a tiempo completo para obtener su doctorado, estaba demasiado ocupada para tener la custodia primaria. Sin dudas me decepcionó y me dolió desesperadamente por Joel. Pero estaba segura de que en 1 año o 2 tendría la custodia completa. Estaba haciendo mi doctorado. Pronto estaría en un entorno universitario en el que podría tomarme vacaciones de verano para estar con él y tendría muy buenas experiencias académicas y educativas. Y él contaría con mucha gente que lo iba a apoyar. En unos pocos años, yo podría tomarme 1 año sabático y podríamos hacer algo lindo juntos por un periodo de tiempo largo. Mientras tanto, Joel pasaba la mayoría de los fines de semana con Julie y estaba con ella aquel fatídico lunes, dado que se había quedado un día más porque era feriado. Ahora ella les decía a los detectives que investigaran el paradero de Len al momento del asesinato de Joel. Después de hacer el seguimiento, la coartada de Len era irrefutable. Pudieron confirmar que estaba a más de 1 hora de distancia de la escena del crimen en el momento del asesinato. Las pistas no conducían a ningún lado. Lo único que tenían los investigadores era la historia que Julie les había contado. Volvieron y miraron cada detalle. Julie había dicho que el hombre que la había atacado era un intruso, pero cuando los investigadores registraron su casa, encontraron el vidrio roto de la puerta trasera, pero no había evidencias de una entrada forzada. ¿Cómo había entrado a la casa? La policía también empezó a preguntarse sobre el arma del crimen, que era uno de los cuchillos de cocina de Julie. ¿Por qué una persona entraría a una casa en medio de la noche sin un arma para matar a un joven niño de 10 años y dejar a la otra persona, el adulto, vivo? Casi no tenía sentido. Luego los investigadores cuestionaron el relato de Julie sobre su lucha violenta contra el agresor. ¿Dónde estaba la evidencia? Nada se había caído de la pared. Los retratos seguían en su lugar. Nadie se había golpeado contra nada, algo que es esperable cuando 2 personas luchan. Incluso las lesiones que Julie afirmó que había sufrido durante su lucha con el intruso empezaron a parecer sospechosas para los investigadores. Tenía varias heridas, la mayoría superficiales y no todas, por lo que la policía creyó que podrían haber sido autoinfligidas para reafirmar el relato de su lucha con el intruso.
La historia de Julie parecía empezar a desmoronarse, y los detectives empezaron a considerar una posibilidad espantosa. Que una madre mate a su propio hijo es algo increíble para la mayoría de la gente, pero todas las pruebas apuntaban a Julie Ray. La policía decidió interrogar a Julie Ray otra vez, pero en esta ocasión no la miraban como a una víctima. Trataban de hacerme decir lo que ellos querían que dijera. Me ignoraban. No me escuchaban ni escuchaban la información que estaba tratando de darles sobre el hombre con el que había luchado. No paraban de decirme cosas como ¿qué pasó entre usted y Joel? Y me pedían detalles acerca de nuestra interacción. Y me parecía raro porque yo amo a Joel, soy su mamá. Lo llevé a la cama y él estaba bien. Luego desperté y vi esa escena horrible. En eso deberían enfocarse. Julie negó las acusaciones y siguió insistiendo en que un intruso había entrado en su casa. La policía le pidió que hiciera una prueba poligráfica. La pasó y le pidieron que hiciera otra. La pasó de nuevo. Sin embargo, los investigadores todavía sospechaban de ella. Yo no lo hice. ¿Por qué una madre le haría daño a su hijo? La policía se hace exactamente la misma pregunta de asesinato. Me había pasado lo peor que a uno le puede pasar. Mi hijo estaba muerto. Y ahora parecía que otra vez algo terrible estaba por pasar. El juicio empezó en la primavera de 2002. Los fiscales argumentaron que la historia de Julie sobre el intruso era una mentira. Dijeron que era imposible que alguien pudiera haber entrado en la casa, que estaba cerrada con llave, sin dejar ninguna evidencia. También le pidieron al jurado que reflexionara sobre el hecho de que la escena del crimen estaba cubierta de sangre. Sin embargo, el intruso descrito por Julie no había dejado ningún rastro. Si hubiera habido un intruso, como ella decía, y el intruso hubiera estado parado ahí donde estaba el cuerpo de Joel, si hubiera estado parado sobre la sangre, habría rastros de sangre no solo en la cama, sino que al atacarla, habría manchas por todo el pasillo. No había ninguna, lo que significa que no hubo ningún intruso. Los fiscales sostenían que Julie había matado a su hijo y luego montado la escena para que pareciera que un intruso había cometido el crimen. También dijeron que sus lesiones no eran graves y que podrían haber sido autoinfligidas fácilmente. Esta fue una escena montada, no había entrada forzada. La única persona que habría podido cometer este crimen era Julie. La fiscalía creía que Julie había roto el vidrio de la puerta trasera como parte de su intento de montar la escena. Afirmaban que podían probar que la historia de Julie sobre su pelea con un intruso era pura ficción. Un oficial de policía testificó que no había señales de lucha en el vidrio mojado del jardín trasero, donde Julie dijo que había tenido una lucha feroz contra su agresor. Mientras Julie estaba sentada en el tribunal, escuchando a la fiscalía desarrollar sus argumentos, no podía creer lo que oía. Era irreal. No podía creer que pudieran decir esas cosas, que eran completamente falsas y que el abogado que me estaba representando no fuera capaz de detenerlos. Y las cosas solo empeoraron para Julie. La fiscalía llamó a su exmarido Len al estrado, que le dijo al jurado que creía que Julie estaba tan enojada por el tema de la custodia que había colapsado. Julie estaba tan molesta por haber perdido la custodia de Joel que preferiría tener a Joel en el cielo que con su ex marido. Len describió a su exmujer como una persona con mucha ira e inestable. La parte más peculiar de su testimonio llegó cuando dijo que Julie tenía una extraña obsesión con el número 13. Dijo que no era coincidencia que Joel hubiera sido asesinado en la mañana del 13 de octubre. Julie nació el 13 de diciembre. Insistió en casarse el día 13. Joel nació el 13 de julio y lo mataron el 13 de octubre. Len afirmó que había muchas cosas por las que Julie era una mala madre. De hecho, dijo, ella nunca quiso ser madre. Testificó que Julie había querido abortar.
cuando se enteró que estaba embarazada de Joel. Pero Julie dice que la declaración de su exmarido era una mentira. Le leía a Joel, le cantaba, amé a Joel desde el primer día. Soy una persona que cree que cuando existe la concepción hay vida. Y esto me dejó anonadada. Y me dejó sorprendida por completo. Yo sabía que él diría que yo era culpable de algo que no hice, pero decir que yo era culpable de 1,000,000 de cosas que nunca había hecho, no estaba preparada para eso. En la región conservadora del sureste de Illinois, donde se desarrolló el juicio, el aborto es un tema controvertido. Y Julie cree que el testimonio de Len fue diseñado para provocar a los miembros del jurado. Estas personas estaban definitivamente en contra del aborto. Por lo cual, cuando se subió a alguien al estrado a decir que cuando quedé embarazada quise abortar, el jurado escuchó que yo estaba dispuesta a matar a mi hijo. Estaba tan traumada emocionalmente y tan impresionada que no podía reaccionar. Estaba en un juicio por un crimen que jamás podría haber cometido. La única cosa en el mundo que jamás se me cruzó por la mente a mí y a las personas que me conocen. Mi ex marido estaba en el estrado, diciendo que yo había hecho algo que él sabe, sin ningún lugar a dudas, que jamás podría haber hecho. Julie dice que necesitó armarse de autocontrol para sentarse y escuchar el testimonio en contra de ella. Mi abogado defensor me dijo que no debía mostrar ninguna emoción. Y varias veces me puse a llorar. Y quería agarrarlo. Y con todo eso quedé simplemente estupefacta. Solo pensaba, eso no es cierto, no es cierto. Brad, haz algo. Julie afirmó su relato acerca de que un intruso había entrado en su casa y matado a su hijo de 10 años. Sentía que el jurado le creería y que sería absuelta. Después de 2 semanas de testimonios, el caso pasó al jurado. Tenía la esperanza de que como era inocente y no había pruebas en mi contra, todo estaría bien. Después de solo 5 horas de deliberación, el jurado declaró a Julie Ray culpable de asesinato. Fue condenada a 65 años de prisión. Fue terriblemente devastador. Sabía que estaba mal, sabía que era injusto. Y sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Julie se dio cuenta de que había sido un gran error no declarar en su propio nombre. Cree que el resultado podría haber sido diferente si lo hubiera hecho. Uno de los jurados dijo que necesitaba oírme decir que yo no lo había hecho. Fue el veredicto correcto. Creo que la evidencia circunstancial era contundente y que resolvimos un caso que mostraba que solo una persona pudo haber matado a Joel. Me pareció adecuado. Julie seguía afirmando que la fiscalía estaba equivocada, que ella no había matado a su hijo. Yo era inocente. Julie fue condenada a 65 años por el asesinato de su hijo Joel. Continuó luchando para limpiar su nombre, desesperada por evitar toda una vida detrás de las rejas. Julie Ray, una mujer de clase media con educación, estaba ahora en un lugar que ella describe como un infierno. Es un lugar donde la gente vive en una cultura que funciona en base al castigo, a la falta de respeto, a la falta de honradez, a la amargura, al odio, al abuso, a la vergüenza y a encerrar a la gente. Pero incluso en una población de delincuentes reincidentes, Julie era una paria. Alguien acusado por un crimen contra un hijo es lo peor, por lo cual fui muy repudiada. Me detestaban. El caso de Julie había generado un intenso interés en los medios, y muchas personas cuestionaban la legitimidad de su condena.
Es raro que una madre que todo el mundo decía que era una madre buena y cariñosa, sin motivos para matar a su hijo, haya sido condenada. Algo está mal. La redactora de casos criminales, Diane Fanning, analizó en detalle la historia de Julie. En ese momento, Fanning estaba terminando un libro sobre Tommy Lynn Sells, un asesino en serie condenado a la pena de muerte en Texas. El modus operandi de Sells era inquietantemente similar a lo que Julie había relatado acerca de un intruso que había entrado a su casa y asesinado a su hijo. Empecé a pensar que quizás no era culpable. Quizás alguien como Tommy Lynn Sells había cometido este crimen. Fanning escribió una carta a Sells en la cárcel. Su respuesta fue sorprendente. Me respondió y me dijo, fue un par de días antes de lo que hice yo en Springfield, Missouri. Puede ser que haya sido el día 13 del mes. Joel Kirkpatrick fue asesinado el 13 de octubre de 1997. 2 días antes, una niña de 13 años había muerto a solo unos cientos de kilómetros de distancia en Missouri. Sells ya había confesado el crimen. ¿Podía ser que él hubiera matado a Joel también? Fanning le respondió preguntándole si alguien le había dado información o si había visto algo sobre el asesinato de Joel en la extensa cobertura de los medios. Él contestó que nadie le había dicho nada sobre el crimen, que él había cometido muchos asesinatos por ahí y que otras personas estaban tras las rejas por delitos que él había cometido. Las consecuencias de las palabras de Sells fueron impresionantes. Después de que fuera detenido en 1999, confesó decenas de asesinatos. Las autoridades pudieron comprobar su culpabilidad en más de 20 casos. Pero hubo muchas declaraciones que no pudieron ser confirmadas y él nunca antes había mencionado a Joel Kirkpatrick. ¿Estaba Sells detrás de este asesinato también? ¿O se trataba solo de una burla retorcida de un asesino en serie? En sus cartas a Fanning, Sells en realidad no había confesado el asesinato de Joel, así que fue a verlo a la cárcel para tratar de conseguir más información. Habló de haber apuñalado al niño varias veces, dejando el cuerpo en el suelo. Mencionó haber encontrado a alguien en el pasillo que tenía aproximadamente la misma altura que él. Y dijo, y entonces me di cuenta de que se me había caído el cuchillo, así que la sacó del camino y corrió al patio trasero. Pero como ella lo perseguía, la golpeó de nuevo y la tiró al suelo y huyó. Fue una confesión notable y detallada. Y coincidía con el relato de Julie acerca del intruso, casi palabra por palabra. Pero ¿estaba diciendo la verdad? Sells se enfrentaría a la pena de muerte en Texas. Y sabía que cualquier nueva confesión requeriría una investigación que podría retrasar su ejecución. Si Julie Ray era una mujer inocente que estaba en la cárcel por matar a su hijo, tenía que escribirlo, porque alguien que supiera más que yo podría tomar eso y hacer algo y encontrar justicia para Joel Kirkpatrick. El libro salió 10 meses después de la primera confesión de Fanning con Tommy Lynn Sells y generó un nuevo interés en el caso de Julie. Un equipo de investigadores empezó a trabajar en su nombre y un abogado se ofreció para representar a Julie sin cargo. Él era un abogado defensor muy inexperto, frente a un equipo de fiscales con mucha experiencia, por lo cual se sintió sumamente abrumado. Y el resultado fue casi predestinado, a pesar de que no había pruebas de culpabilidad de Julie Ray. A pesar de las probabilidades en su contra, Julie todavía tenía la esperanza de que no pasaría el resto de su vida en prisión. ¿Qué pizca de esperanza tiene un hombre hambriento que encontrará un pedazo de pan? No debemos darnos por vencidos jamás. Recuerdo aquel día en que una mariposa se posó en mis labios, aterrizó en mis labios. Y a Joel le encantaba dar besos de mariposa en la mejilla, con sus pestañas. Lo hacíamos siempre. Y esta mariposa se posó en mis labios y no se fue enseguida, sino que se quedó ahí. Fue la sensación más bonita del mundo. Sabía que
me iría de ahí, que no tardaría mucho. Los investigadores de Julie se pusieron a trabajar y trataron de corroborar la historia de Sells. Recurrieron a Alan Berkshire, el hombre que había dicho haber visto a una persona sospechosa en una cafetería unos pocos días antes del asesinato de Joel. Ese extraño era Tommy Lynn Sells. He has the same type of hair, the same facial features, even the build and stuff is the same. Luego hablaron con un empleado de la estación de autobuses que dijo haberle vendido un boleto a alguien que se parecía al identikit del presunto intruso. Al igual que Alan Berkshire, identificó al hombre como Tommy Lynn Sells. El caso para liberar a Julie Ray se estaba reactivando. Los investigadores siguieron el destino de ese hombre en una ciudad de Nevada con un nombre distintivo, Winnemucca. Nunca había oído hablar de Winnemucca, Nevada. Tomé el libro de Diane Fanning y, por supuesto, Tommy Lee Sells había vivido en Winnemucca, Nevada. Los oficiales de Texas ubican a Sells en Winnemucca, Nevada, el 13 de diciembre de 1997 en el Hotel Overland, después del asesinato de Joel, por lo que sí usó ese boleto. Viajó a Winnemucca, Nevada. Los investigadores también rastrean una licencia de conducir de Tommy Lynn Sells, de aproximadamente el momento de la muerte de Joel. Su apariencia juvenil parecía explicar por qué Julie pensaba que había sido un adolescente que la había atacado en la oscuridad. Si comparas esa foto con el relato basado en la descripción de Julie, es exacto en términos de altura y peso. Y eso era algo muy significativo. Pero hubo otro acontecimiento sorprendente. Incluso antes de que el equipo defensor de Julie presentara las nuevas pruebas ante un tribunal, un juez desestimó su condena por razones técnicas que no tenían nada que ver con Tommy Lynn Sells. La corte dijo que el fiscal especial, Ed Parkinson, había sido indebidamente designado para el caso. Eso implicaba que la condena de Julie debía ser desechada. Cuando Julie escuchó la noticia, quedó impactada. Estaba en el teléfono y fue algo irreal. Demasiado bueno para ser cierto. Julie acababa de oír que iba a ser liberada. Pero los fiscales todavía creían que era culpable. Pocos minutos antes de que se le permitiera salir de la cárcel, Julie fue enviada de vuelta a su celda. Estábamos en el último momento. Era hora de irse en unos 5 minutos. Me iban a llamar y me iría a casa. El fiscal quería ver a Julie de nuevo frente a un jurado, en el juicio por el asesinato de su hijo. Y era ahí precisamente hacia donde se dirigía. Habían decidido probar su caso otra vez. Supongo que debía haberlo visto venir, pero no fue así. Y para ese entonces estaba convencida de que me iría a casa. Era algo increíble, pero esta vez no lo había visto venir. Julie había sido anulada a causa del nombramiento inoportuno de Ed Parkinson como fiscal especial. Pero ahora que había sido reelegido adecuadamente, se empezaba a mover exhaustivamente. El equipo defensor de Julie se sorprendió por la decisión. Sus abogados afirmaron que la confesión de Sells incluía información que no se había hecho pública. Él proporciona detalles que solo el asesino podría saber. Relata estar en el dormitorio cuando una mujer lo encuentra, le da un puñetazo y luego lo persigue. Luego describe dónde ella lo agarra en una parte de la sala de estar y dice, ella me agarró de la pierna y la arrastré. Pero el fiscal no se inmutó. Después de todo, Julie había dicho que el intruso era un niño. Sells tenía 33 años en ese momento. Y dado que el caso había captado tanta atención, era posible que Sells hubiera oído detalles reales del crimen. Julie tenía su propio sitio web, que fue muy difundido a lo largo de su primer juicio. Por lo tanto, había pruebas que alguien podría haberle hecho llegar a Tommy Lynn Sells. Y a pesar de que su confesión incluía algunos detalles correctos sobre el asesinato de Joel, también había hechos clave que eran incorrectos.
La policía estatal le había pedido que hiciera un dibujo de la casa y no se parecía en nada. Describió pilares en la parte delantera de una casa de 2 pisos tipo colonial. No era así, era una hacienda. Describió las puertas delanteras con paneles de vidrio, incluso dibujó 9 hojas de vidrio, pero la puerta principal no era así. Cuando la policía del estado presiona a Sells acerca de esos datos erróneos, de repente él da marcha atrás y se retracta de su confesión. Cuando estaba en libertad, podía salir a matar gente. Ahora no. Solo podía jugar a lo que él tenía poder para jugar. Y eso era algo que podía llevarme a cambiar mi historia. Y él lo hizo tantas veces como tuvo la oportunidad. Me dijo en una carta que la razón por la que se había retractado de su confesión era porque estaba enojado con la gente que había venido de Illinois a entrevistarlo, porque actuaban como si no le creyeran. La retractación de Sells reforzó la posición de la fiscalía. Pero Julie seguía siendo optimista sobre sus posibilidades. Creía con certeza que Tommy Lynn Sells era quien había matado a Joel. Lo creo rotundamente. Sé que él cometió el crimen. A medida que se acercaba el segundo juicio, la defensa pedía que el juez aceptara la confesión original de Sells como prueba. Y así fue. Fue un duro golpe para la fiscalía. El juez también dictaminó que algunos de los testimonios utilizados en contra de Julie en el primer juicio no serían admitidos. El jurado no oiría hablar de la supuesta obsesión de Julie con el número 13, la fecha del asesinato, ni la afirmación de que ella había querido abortar su embarazo de Joel. Las únicas pruebas que estaban permitidas en el segundo juicio eran aquellas que fueran relevantes para determinar si Julie había cometido o no el crimen. Toda la evidencia inflamatoria que no tuviera ninguna influencia sobre si ella había cometido o no el crimen fue excluida. En julio de 2006, cuando Joel habría cumplido 19 años, un nuevo juicio empezó para su madre. Los hechos no cambiaron. Alguien mató a un niño pequeño con un cuchillo de la casa y solo una persona que viviera ahí sabría de dónde habría venido ese cuchillo. Eso no suena como algo que haría un intruso. Una vez más, según la fiscalía, no había pruebas forenses para apoyar la declaración de Julie sobre la existencia de un intruso. Pero el equipo de defensa de Julie trató de dar vuelta a ese argumento, diciéndole al jurado que no había evidencia porque la policía no había hecho su trabajo. No tomaron huellas dactilares de la escena, ni tampoco recogieron fibras, ni tampoco muestras de cabello, ni siquiera tomaron muestras de ADN crítico. Lo que sí hicieron fue saltar de inmediato a la conclusión de que Julie lo había hecho. Y luego trabajaron hacia atrás, violando la regla cardinal de la investigación. La defensa argumentó que si Julie había matado a Joel, toda su ropa habría estado cubierta de sangre, pero no había sido así. Quien sea que haya matado a Joel lo apuñaló varias veces y no hay salpicaduras de sangre en la habitación. Nada. Ninguna. No hay nada en la camiseta de Julie. Eso es lo que dicen los peritos. A diferencia del primer juicio, Julie Ray subió al estrado en su propia defensa. No pude sentarme y hablar con ellos uno a uno. No tuve la oportunidad de decir, hola, un gusto conocerlos, esta soy yo. Háblenme de ustedes. Les contaré quién era Joel y luego, bueno, esto fue lo que pasó esa horrenda noche. Eso es lo que uno realmente quiere hacer. Pero al menos tuve la oportunidad de contestar el argumento que Parkinson estaba formulando en mi contra. Y al menos tuve la oportunidad de decir, esos fueron los hechos. Me sentí bien. Pasara lo que pasara, al menos había tenido la oportunidad de expresarme. La defensa cerró leyendo la confesión de Tommy Lynn Sells. Después de 2 semanas de testimonios, el caso pasó a los miembros del jurado. Deliberaron durante 12 horas antes de regresar con un veredicto.
Julie Ray fue declarada no culpable. Para Julie, oír eso fue la culminación de su búsqueda de la libertad. ¡Wow! Funcionó. Escucharon la verdad. Respondieron apropiadamente. Se acabó. El fiscal Ed Parkinson no cree que se haya hecho justicia. No fue declarada inocente, sino libre de culpa. El segundo jurado creo que se equivocó. Julie se niega a retomar el caso. Ya no quiere enfocarse en limpiar su nombre. El jurado se encargó de eso. Pero sí quiere hacer algo por su hijo. Esto no terminará hasta que se haga justicia. Esto es solo un paso. Joel no ha tenido un día de justicia, por eso ahora hay que investigar quién ha hecho esto. Hasta ahora no lo han hecho, ni un día. Deben abrir una investigación en la que realmente investiguen y estén abiertos a Tommy Linsells y lo miren realmente como sospechoso. Tengo fe en que será ejecutado por otros delitos. Sea uno por Joel, no irá a ninguna parte y no cometerá ningún delito más. Pero Joel merece justicia para Joel. Él todavía está conmigo, sigue siendo mi hijo. No pude salvar su vida esa noche. Pero lo amo con todo mi ser. Después de su absolución, Julie Ray ayudó a iniciar una organización sin fines de lucro llamada La Mujer y la Inocencia, que trata de concientizar acerca del problema de las mujeres condenadas erróneamente. Gracias por estar ahí. Únanse a nosotros la próxima vez cuando analicemos otro caso criminal. Doblado al español en